Para conocer las tendencias que marcan nuestro estilo de vida, es necesario un Coffee Break. Coffee Break. Ideas útiles para la vida y una buena dosis de motivación. Coffee Break. Un programa para hablar de todo. Con Claudia Caballero. Bien, así comenzamos nuestro programa y lo primerito es conocer, así como principiantes, si es que el cine y la producción de estas películas que vemos que hasta se ganan el Oscar y que son mexicanos los que lo están haciendo, ¿de veras surge de México o son como muchas otras cosas que acabamos comprando los mexicanos, pero en realidad no es nuestro, no surgió de ahí? ¿O resulta que sí, la mano de obra es mexicana, pero los que se están llevando todo son de otros países? Para hablar de cine, quisimos invitar hoy a la maestra Romelia Álvarez, que además es directora de este directorio de producción audiovisual conocido como La Brújula. Bienvenida, Romy, ¿cómo estás? Gracias, Claudia. Bien, contenta de estar aquí. Gracias. Oye, tomémonos. Tú eres además amante del café. Tú eres de las que se toman su coffee break. Exactamente. ¿Qué? ¿En la mañana o en la noche? En la mañana, media mañana y en la tarde. O sea, ¿eres de 3 veces al día? Más o menos. Sí. ¿Cómo te gusta el café? Americano, sin azúcar, o expreso y sin azúcar. Sí, eres de las del ritual, así como de molerlo y de hacerlo. Y qué todo. Bueno, nos gusta preguntar eso porque cuando hemos tenido aquí a los expertos en café, pues hablan con esa delicadeza con la que seguramente tú les hablas a los alumnos de cine. ¿Qué se necesita para hacer cine? Pues ser muy valiente primero, ¿no? Muy atrevido, yo creo. Pero principalmente tener algo que decir. Uh-huh. Yo creo que se trata de eso, como en muchos otros medios, no solo en el cine, ¿no? Si hay algo que tenemos que decir, pues hay que encontrar la manera. Porque estamos hacerlo. Los amantes del cine, o sea, de ir a ver las películas al cine. Sí, los cinéfilos, esos son otros. Sí. ¿No? Pero están los que a eso se dedican. ¿Quiénes se dedican al cine? En México, ¿quién hace cine? Mucha gente, afortunadamente, ahora. El año pasado se hicieron en México 140 películas. Es la cifra más alta en la historia del cine en México. En un solo año, 140 películas. Ajá. Pues ahorita podríamos empezar a preguntar si entre nosotros vimos alguna de esas 140 películas. Que esa es la otra parte de la moneda. Porque sí se está produciendo mucho cine, como te decía, es la cifra más alta. En la época de oro del cine mexicano, en 1956, que fue el año en que más películas se hicieron, eran 136 películas. Hoy estamos haciendo 140 películas. Lo que aún no tenemos garantizada es la audiencia para esas películas. ¿Y se le puede llamar época dorada a lo que estamos viviendo ahora o no tiene nada que ver con esa época dorada? No, yo creo que es muy distinta y bueno, ya no han de tardar en bautizarla o ya tiene por ahí varios nombres, ¿sí? Pero bueno, yo creo que sí es una época importante, está creciendo la industria en México. De hecho, está creciendo 7 veces más que cualquier otra industria en el país. Y eso es importante porque además el cine no se hace solo, tiene una derrama económica para muchas otras industrias, como la industria turística en México, como pues mucha gente que participa en una producción. Uh-huh. O sea, el crew más pequeño ha de ser de 30 personas, el promedio de un crew para hacer una película es de 90 personas. O sea, generas empleos. Entonces generas empleos, generas renta de equipo, renta de locaciones, alimentación para toda esa gente, transporte, vuelos, ¿no? Ahí. Entonces, donde decidas hacer tu película es a fin de cuentas donde se va a derramar toda esa inversión. Sí, uh-huh. Y es por eso que nosotros hacemos este esfuerzo de hacer La Brújula, que es el directorio de producción audiovisual y cinematográfica de Jalisco, con la intención de atraer proyectos a la región, uh-huh. ¿no? Entonces, traer una película a Guadalajara, pues representa una derrama económica importante. Una película en México en promedio se está haciendo con 23 millones de pesos. Entonces, si te imaginas qué gran cantidad de ese dinero pueda venir aquí uh-huh. al producirse la película, bueno, pues representa algo importante. Sí, porque tú podrías pensar, bueno, yo no, en mi familia no hay actores y yo no voy a rentar cámaras, pero puede ser que tenga un restaurante, ¿no? Sí. Al que a fin de cuentas contraten para llevarles una de estas tantas comidas que van a necesitar los trabajadores de este film, ¿no? Así es. Oye, de estas 140 películas que tú decías se produjeron el año pasado aquí en México, en Jalisco, ¿cuántas se produjeron?
En Jalisco se deben haber hecho 10 Y aproximadamente. cuando tú hablas de se hicieron estas películas en Jalisco, ¿es la gente de Jalisco puso el proyecto o se filmó aquí y veías la catedral y pasaban por los pasillos de las calles donde vives? Claro. Es de todo, ¿no? O sea, algunas películas se gestan aquí, el proyecto nace aquí y se hacen totalmente aquí. Incluso hay otras que, bueno, pues el guión se hace aquí, pero resulta que la locación es en el desierto y pues el crew se va a otro lugar a hacerla, ¿no? Y hay películas, por ejemplo, esta de Mr. Pig de La que Diego se- Luna, sí, sí, que estuvo se en el presentó, Festival de ujú. Cine. Que bueno, el guión lo hizo Diego Luna, lo traían de México, vino un equipo reducido de gente de México, la vinieron a filmar en Jalisco y bueno, pues aquí fue donde se realizó, aunque parte del equipo y el guión no era de Jalisco. Ujú. Oye, ¿por qué Así. se le llamó época dorada a esa de los, ¿qué, 30s, decías? 50, 50, más o perdón, menos, en 40, México. 50. ¿Qué tenía, o qué tuvo, mejor dicho, para que esa relevancia la conserva hasta ahora? Pues en esa época el cine fue la segunda entrada de divisas al país, solamente después del petróleo. Órale. Entonces era una industria totalmente consolidada. Ajá. En cuanto a producción, exportación de las películas, esas películas se veían en todo el mundo. En México se veían todo el tiempo también, o sea, había una audiencia Bueno, se siguen viendo, ¿no? garantizada En y los se canales siguen de viendo. televisión. Son esas Exacto. películas de Ujú. Silvia Pinal, ¿no? Sí, De de Pedro Infante. Sí. Son todo junto hacía que fuera una gran industria, ¿no? Entonces, pues es por eso que es la época dorada del cine mexicano, ¿no? El negocio era redondo en ese ¿Y momento, qué digamos. pasó? Pues Porque lo que después supongo que hay un hoyo así como del Triángulo de las Bermudas Sí. entre eso y lo que hay ahora, ¿no? Sí. De la producción de cine. Sí. Había en aquel momento muchos apoyos gubernamentales, además que se dio durante y después de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos no estaba produciendo tanto cine, entonces había una demanda en México y en Estados Unidos y en el mundo por películas. Y entonces, bueno, pues hubo muchos apoyos de otros países también para que en México se hicieran y principalmente del gobierno de México. Y como además eran rentables, pues eso hacía que se generara la siguiente y la siguiente, ¿no? Para muchos directores, pues era una tras otra. Y para muchos productores y muchos actores y así. Y después, bueno, pues vuelve Hollywood a levantarse y a hacer su cine. Ujú. Se deja de demandar en México, pero además también hay una situación con el gobierno en que retira los apoyos, se caen muchos de los estudios y bueno, pues viene esto que tú llamas el Triángulo de las Bermudas, que igual no está mal, donde lo que sucedió fue que durante décadas se hicieron un promedio de 10 películas al año en México. Entonces, en aquella época sí, querer hacer cine en México era para temerarios, ¿no? No solo valientes, había que ser un temerario eligiendo hacer cine, porque era muy poco probable que te pudieras dedicar a eso por la tan poca producción que había. Entonces hoy, con este cambio, tenemos más o menos 4 años con un promedio de películas de 120, 125, 130 y el año pasado la cifra más alta de 140. Entonces hoy ya no se necesita ser tan valiente para hacer cine, o sea, es una industria que ahí está. Y más bien es apostarle a la distribución y a que vayamos a ver cine mexicano. Pero sí necesitas tener ahorros, haber heredado, ser junior o algo así para pensar, ¿voy a hacer una película? No, porque este auge actual tiene que ver con que el gobierno de México autorizó una ley que era la 189 y ahora es la 226, donde se permite que 500 millones de pesos destinados a pagárselos al SAT ahora sean destinados al cine directamente. Entonces, lo que se hace ahora es que tú vas con empresas y, bueno, les pides que apoyen tu película, llevas con tu carpeta y tu guión, se las presentas y si al empresario le interesa, puede destinar el 10% del impuesto sobre la renta, en lugar de pagárselo a Hacienda, se lo da a la película. ¡Qué maravilla! Y eso es lo que está generando esta industria. Oye, entonces esto sí es, digamos que novedoso. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva haciéndose esto? Más o menos 9 años, ajá. Y se ha, digamos que el auge se ha notado en los últimos 5 años, ¿no?
también supongo que esto trae el entusiasmo no solo de valientes, sino de ignorantes del cine que dicen, Claro. ¿por qué no hacemos una película, compadre? ¿No? Sí, Entonces, sí. ahorita de eso nos platicas un poco cómo, pues, no está en riesgo la profesionalización del cine, la calidad de esas producciones. Después de la pausa comercial, acompáñanos. Hoy tenemos a una maestra de cine dándonos la lección en el Coffee Break. Una lección ligera donde también, por supuesto, tú puedes participar y nos puedes decir de esa época dorada, cuáles son tus películas favoritas y de esta época en la que estamos viviendo hoy de producción hecha en México o por productores mexicanos, cuáles son las películas que tú ya viste. Después de la pausa, regresamos.